Vamos a seguir con los trastornos de ácido-base. Ahora vamos a ver cómo saber si está compensada el trastorno primario. Entonces vamos a poner otra vez la reacción. Tenemos agua y dióxido de carbono, ácido carbónico y a hidrogeniones y bicarbonato. Son reacciones reversibles. Todo esto por la anhidrasa carbónica. Esto no sucede, esto en el citoplasma, en el intersticio tiene que ser adentro de una célula y ya pues el bicarbonato se puede salir de la célula y todo esto. Bueno, en un glóbulo rojo y así, o así, bueno, en células tengamos la anhidrasa carbónica. Pero bueno, entonces ya vimos que la acidosis se compensa con la alcalosis y lo metabólico con lo respiratorio y viceversa. Ok. Entonces, rápidamente dijimos, si tenemos una acidosis metabólica, acidosis que es aumentar hidrogeniones, metabólico, problema no respiratorio, ya sea, o hicimos ácidos no volátiles como ácido láctico o cetonas o así, o perdimos bicarbonato, una diarrea. Ok, entonces, en una acidosis metabólica, ya vimos, esto produce aumento de ácido carbónico, aumento de dióxido de carbono, entonces tiramos el dióxido de carbono. Este es un ácido volátil, nos está ayudando a quitarnos de estos hidrogeniones, entonces acidosis metabólica se compensa con alcalosis respiratoria. Okay. Siguiente, dijimos una alcalosis y acidosis. Ahora una acidosis respiratoria. Aumento de hidrogeniones por parte del dióxido de carbono. Esto es, si aumenta el dióxido de carbono, digamos el paciente deja de respirar, está hipoventilando, tenemos más dióxido de carbono, podemos convertir más a ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones. Aumento de hidrogeniones, acidosis respiratoria, acidosis de origen respiratorio. ¿Cómo se va a compensar esto? Si tenemos aquí aumento de hidrogeniones, ¿qué queremos hacer? ¿El riñón qué va a hacer? Aumentar la producción de dióxido de carbono. Entonces, acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. O sea, si el riñón aumentara así de la nada, o sea, si no hubiera un trastorno previo y el riñón nada más aumenta el bicarbonato, eso se llama alcalosis metabólica. Por eso decimos, acidosis respiratoria se compensa con alcalosis metabólica. Siguiente, acidosis, ahora alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica es, es la que acabamos de ver, que el paciente tenga mucho bicarbonato, se tomó ácido carbónico, que se tomó carbonato de sodio, entonces aumenta esto, nos está quitando las hidrogeniones, hay disminución de las hidrogeniones, entonces ¿qué vamos a hacer? Queremos aumentar los ácidos. ¿Cómo podemos aumentar los ácidos nosotros? Aumentando el ácido volátil, que es el dióxido de carbono. Entonces este ya se convierte para acá y nos daría un poquito de hidrogeniones. ¿Cómo hacemos esto? Con hipoventilación. Okay. Alcalosis metabólica se compensa con acidosis respiratoria. O sea, si el paciente nada más deja de respirar, le daría una acidosis, o sea, un aumento en las hidrogeniones respiratoria. Pero el trastorno primario fue una alcalosis metabólica y eso se compensó con una hipoventilación. Okay. Y el último es la alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, entonces tenemos una disminución de las hidrogeniones por origen respiratorio, o sea, el paciente estuvo hiperventilando, al hiperventilar, pues perdió dióxido de carbono, al perder dióxido de carbono, entonces la reacción se tiene que ir para acá, estamos perdiendo hidrogeniones que se unen con el bicarbonato para formar ácido carbónico y finalmente ser tirados. Entonces, una alcalosis respiratoria se compensaría como si tenemos disminución en hidrogeniones, entonces queremos aumentarlas. ¿Cómo las aumentamos? Tirando bicarbonato. Entonces una alcalosis respiratoria se compensa con, ¿a qué le decimos tirar bicarbonato? Tirar bicarbonato nos aumenta las hidrogeniones. Entonces es una acidosis metabólica. Ok. Ahora vamos a hacer una tabla.
Aquí vamos a tener el trastorno. Vamos a poner una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Aquí vamos a poner cómo va a estar el bicarbonato y cómo va a estar el dióxido de carbono. Entonces ya hicimos. En una acidosis metabólica, metabólico, ¿cuál es el trastorno primario? Es metabólico. Entonces, primero vemos lo metabólico, que es el bicarbonato. Acidosis metabólica es aumento de hidrogeniones. ¿Qué va a pasar si hay aumento de hidrogeniones? El bicarbonato va a estar disminuido. Este aumento de hidrogeniones puede ser o porque el bicarbonato se tiró o porque hay un ácido, digamos ácido láctico, que está consumiendo bicarbonato. Entonces hay una disminución de bicarbonato en la acidosis metabólica. ¿Y cuál va a ser la compensación de una acidosis metabólica? Tirar el ácido volátil. Al hacer esto estamos tirando dióxido de carbono. Entonces, disminución del dióxido de carbono. Acidosis respiratoria. Acidosis y aumento de hidrogeniones. ¿Por qué pasa este aumento de hidrogeniones? Porque el paciente está hipoventilando. Si el paciente está hipoventilando, tenemos aumento del dióxido de carbono, se convierte en ácido carbónico y se sostiene hidrogeniones. Entonces, acidosis respiratoria, ¿cómo está el dióxido de carbono? Aumentado. ¿Qué tenemos que hacer para compensar esta acidosis respiratoria? ¿Qué va a hacer el riñón? Si tenemos aumento de hidrogeniones, tenemos que aumentar el dióxido de carbono, el bicarbonato. Entonces, la compensación aquí es aumentar el bicarbonato. Aunque esto se va a tardar de 48 a 72 horas. Entonces, en rojo vamos a poner las compensaciones. Entonces, el trastorno primario, que fue una acidosis metabólica, nos produjo una disminución en el bicarbonato, y la compensación fue una disminución en el dióxido de carbono, una hiperventilación. Aquí tenemos una acidosis respiratoria y nos produjo una acidosis respiratoria, que es el paciente hipoventilando, y esto nos produce un aumento finalmente en el bicarbonato como compensación renal. Entonces la compensación renal es aumentar el bicarbonato, y esto, ¿cómo se llama? Se llama alcalosis metabólica. La siguiente es la alcalosis metabólica. Alcalosis, tenemos disminución de hidrogeniones. Porque tenemos la disminución de hidrogeniones, si es alcalótico, estamos tirando hidrogeniones, por ejemplo en vómito, o el paciente tiene mucho bicarbonato, por ejemplo si se tomó el bicarbonato de sodio. Entonces aquí el trastorno es disminución de las hidrogeniones, nos está llevando a un aumento en el bicarbonato. Y si tenemos disminución en las hidrogeniones, ¿qué va a hacer lo respiratorio? Tratar de aumentar estos ácidos. Entonces, ¿cómo aumentamos el ácido? Impidiendo que el ácido volátil se vaya. Entonces, hipoventilando, o sea, haciendo una acidosis respiratoria. Al hacer eso estamos aumentando el dióxido de carbono porque estamos hipoventilando. Y una alcalosis respiratoria es disminución en las hidrogeniones por parte del dióxido de carbono. ¿Cómo tenemos disminución de hidrogeniones por parte del dióxido de carbono? Es si el dióxido de carbono está bajo. Cuando está bajo, cuando estamos hiperventilando, en hiperventilación se pierde el dióxido de carbono, disminuye el ácido carbónico que se forma y disminuye las hidrogeniones. Entonces el dióxido de carbono está disminuido. ¿Y cuál es la compensación renal? Si tenemos disminución de hidrogeniones, es tirar el bicarbonato. Si se tira el bicarbonato, así nada más decir bicarbonato se tira, eso es decir una alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué es decir una acidosis metabólica? Porque tiramos bicarbonato y tenemos entonces ahí hidrogeniones libres. Entonces, una alcalosis respiratoria se compensa con una acidosis metabólica. Y entonces, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Va a estar disminuido porque se está tirando para compensar. Dijimos ya las compensaciones. Las compensaciones renales son tardías, las respiratorias son rápidas, son agudas, son en el momento. Pero bueno, aquí ya pusimos el trastorno primario no está en círculo, y el trastorno, bueno, y la compensación, como tiene que compensar, es
es lo que está en círculo. Aquí no hemos visto todavía de que si el tiempo, o que si no el tiempo, que si compensó bien, que si no compensó. Aquí está una tabla de cómo está el trastorno primario y su compensación está en el círculo.